Matutino Su Mundo. Buenos días, jueves 18 de diciembre del año 2025, está en el aire Matutino Su Mundo hasta las 9 de la mañana, como cada día, agradecemos la audiencia de cada uno de ustedes, este multimedio Su Mundo, este equipo de profesionales, José Tomás Paulino, Roberto Moncluso, Ana Daisy Guerrero, un servidor suyo, Graimer Méndez. Arranca este barco de contenido, de noticias, de entrevistas y de opinión y de análisis. Así que en este jueves 18 tenemos mucho contenido y más adelante conversaremos también dentro de nuestro contenido con el senador Rafael Barón Duluc Cholitín, senador de la Altagracia. Hay un tema con él y la situación que se ha producido 2 días consecutivos aquí. Primero estuvo María Teresa Cabrera y abordó el tema de la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior y hay problemas. El sistema educativo no lo quiere, no lo entiende, no hay manera de justificar eso según los técnicos, porque ayer también estuvo un exministro, como lo fue Melanio Paredes, que también planteó que se quieren tragar el 4%. Incluso el presupuesto de la UAS será financiado con el 4%. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el presupuesto de la UAS está asignado, yo no sabía eso, yo pensé que eso era un presupuesto aparte, por el fuero interno y fuero administrativo. Yo pensé que ese presupuesto estaba aparte, pero el presupuesto de la UAS está dentro del presupuesto de educación superior. Oh, sorpresa. Y dentro del presupuesto de educación superior, nos dieron la información anoche, casi el 70% es el presupuesto de la UAS que se lleva. Entonces, dijo Melanio Paredes en una entrevista ayer aquí que la no ejecución lo hicieron adrede, la no ejecución completa del presupuesto de educación, la hicieron adrede y a propósito, con el monto justo de lo que precisamente debe buscarse para el financiamiento de la educación superior de ciencia y tecnología. Es decir, que era construyendo el relato, según Melanio Paredes. Entonces hoy vamos a conversar con el senador Cholitín, Rafael Barón Duluc, senador por la provincia, porque él es parte de la Comisión de Educación que está conociendo precisamente esa fusión que va a ser sometida en el Congreso, que decía en la entrevista de ayer Melanio Paredes, de que precisamente lo quieren hacer en este momento, rápidamente, en medio de esta barahunda de SENASA y extraditables y el presupuesto y todo eso, y que quieren aprovechar este momento para pasar esa ley. Así que vamos a estar conversando con Rafael Barón Duluc Cholitín más adelante durante la entrevista central del día de hoy, compañeros. Bueno, hablar de un tema como este del 4% para la educación y que se den situaciones como esta, de verdad que deja mucho que decir, donde en estos momentos nosotros estamos teniendo un sistema educativo que lamentablemente tiene muchas debilidades. De igual manera también hay desigualdades. Vemos cómo todavía a esta altura de juego República Dominicana no cuenta con las infraestructuras suficientes para albergar la cantidad de niños, niñas que diariamente acuden a las escuelas, y hay otros que se quedan fuera de recibir el pan de la enseñanza. De verdad que vamos a ver hasta dónde van a llegar, hasta dónde llegan los tentáculos de personas que llegan al Estado a enriquecer sus arcas, abusar de quienes son los que reciben el pan de la enseñanza, en este caso, este fusionamiento que ha sido producto de muchos cuestionamientos del MESI con el Ministerio de Educación y que lleve la primacía el Ministerio de Educación. Yo siempre lo he dicho, señores, si nosotros tenemos debilidades en el sistema educativo, en estos momentos, si el Ministerio de Educación, que ustedes ven que cada rato hay un escándalo, hay una situación, imagínense ustedes ahora con el Ministerio de Ciencia y Tecnología fusionado hacia el Ministerio de Educación. Será una carga y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Recursos que
que reciben ese presupuesto, esa partida presupuestaria destinada vamos a ver. para ambas entidades. Vamos a ver más adelante, cuando conversemos con el senador, porque el María Teresa Cabrera lo dijo aquí antes de ayer, de que la burocracia es muy pesada y si le mete otro ministerio dentro, más se va a complicar. Pero vamos con la agenda del presidente, para que detallemos esas informaciones más adelante. En este jueves 18, el equipo de prensa de Palacio nos informa de una sola actividad, por lo menos en la agenda pública del presidente. A las 6 de la tarde, el presidente Luis Abinader encabezará el acto de graduación de la promoción de damas y caballeros guardamarina de la Armada de la República Dominicana. Graduación de la promoción de damas y caballeros guardamarina de la Armada de la República Dominicana. Esto va a ser en la Academia Naval Vicealmirante César de Win Lavandier a las 6 de la tarde. Esa es un área muy estratégica para nuestro país, puesto que somos un territorio insular, que estamos en el mismo trayecto del sol, pero también del tráfico de drogas. El cuerpo más fuerte que hay es la Armada Dominicana. Estamos en el mismo trayecto del sol, pero también de las drogas y de cualquier otro tema no, el punto estratégico de que somos un hub logístico para todo el transbordo comercial intercontinental y transatlántico, y por lo tanto nuestra Armada, que se dejó de llamar Marina de Guerra para llamarse Armada, que debe ser más un tema de seguridad en marina y de todo el tema del hub logístico, debe ser ampliado ese cuerpo, en la medida que vamos extendiendo nuestra capacidad de hub logístico para toda la región y transatlántica, más fuerte debe ser ese organismo. Con tantos satélites, señores, que hay aquí en República Dominicana. ¿Cómo así satélites? De monitoreo, de los chequeos, que si dejan caer una pluma que caiga en República Dominicana, esos satélites que están allá arriba inmediatamente lo detectan. Entonces yo no entiendo cómo si detectan cualquier movimiento que se da aquí, en cualquiera de las provincias, no detectan los movimientos cuando hay cargamentos de droga y todo eso. O sea, que tú no sabes cómo es que no lo detectan. No entiendo. Porque eso se da vista gorda, porque tú sabes que no hay negocio ilícito en el mundo como el tráfico de drogas que pueda sobrevivir si no es con el apañamiento, con la complicidad y con el apoyo de los estamentos que están justamente para combatirlo. O sea, si no hay connivencia, si no hay vínculos con los estamentos militares, con lo que vigilan las costas, con lo que vigilan los puertos, no es posible que entre la droga a la República Dominicana y que el país se haya convertido de un país puente como lo fue a finales de los años 80 y en el 90 a un país de transbordo. ¿Qué significa eso? Que aquí traen grandes cantidades de drogas, la guardan y luego entonces la juntan para llevársela a otros países, como pasó con los 9.8 toneladas de drogas que decomisaron en el puerto multimodal Caucedo. Esa droga, dice todo el mundo, todos los expertos, lo que conocen eso, que estaba guardada aquí. Y que no la juntaron. Y que no la quemaron. Bueno, supuestamente la quemaron. Yo no entiendo cómo quemaron casi 10 toneladas de droga. Yo vi y la cómo quema, no se drogó el país entero. Sí, yo vi la quema y parecieran que era 36 libras. 36 libras. Pero ellos para quemar, señores, para 10 incinerar. toneladas, señores. 9 toneladas, 10 toneladas de drogas. Para incinerar 10 toneladas de drogas. Mire. Mira, estuviera el país entero drogado y Haití también. Tú sabes que debió buscarse. Aquí hay unos grandes silos. Unos grandes silos que son donde se producen los cementos. Sí. Que ahí fue que se utilizó. Que ahí fue donde se utilizó. ¿Te acuerdas el lío del Rocas? Claro. Aquí se armó un problema porque jondearon unos Rocas que son vertidos de ceniza de producción de energía. Y Puerto Rico no encontraba qué hacer con eso y aquí cogieron unos chelitos y los jondearon aquí en Samaná. Y eso creó un problema. Bueno, pues eso tuvo una solución. Duraron mucho para la solución porque nos enredamos más en la pata de los caballos que en una solución efectiva. ¿Sabes qué hicieron con esas cenizas? No. La cogieron una cementera, una de las cementeras de aquí del este, Cibao, no recuerdo cuál, y se hizo un negocio y lo convirtieron en bloque, en cemento. Cemex. Fue Cemex. Es la única que hay allá. Lo convirtieron en cemento. Bueno, 10 toneladas de cocaína pura
Si buscan el video, ustedes verán que eso parecía más un paquete de funda plástica. Sí. Claro, había unos cuantos paquetes, no era que no habían, pero 10 toneladas, eso habría que buscar. Me acordé del tema esa de las plantas de cemento, porque ahí tú deberías buscar un gran reservorio de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre eso, pero el tema es que con alta temperatura, hornos. Sí. Hornos. Pero papeles. Ustedes trabajan Ese mucho no con es, ese fotos, no es, señores, ese con no es. video que se trabaja el tiempo de la televisión, porque ahí se ve si ustedes... ¿Y ahí hay cuántos No, quintales? no, no, 10 esas no son, toneladas. esas no son, esas no son. ¿Esas no son? ¿Dónde están los saquitos? Los Señores, saquitos. unos saquitos. Me dice un amigo. Ahí los saquitos. Braimer, me dice un amigo que para llevar esas toneladas ahí a la parte trasera donde funciona el taller de mecánica del 25 del ejército, para llevar eso debieron llegar en volteos, en camiones, para poder cargar pero todas esas toneladas. eran furgones, entonces eso era lo Furgones. que... Bueno, Sí, pero lo es que no vimos nada de eso lo en que- la explanada donde se quemaron. que por cierto, lo que Vamos a dice llamar José al vocero Tomás, de la DNCD. lo que dice José Tomás, Que nos mande fotos. de que no hay video. manera de que sin apañamiento de las autoridades es así. Claro. Y nos dimos cuenta ahora, Monclús, ¿Qué pasó? que Ahora nosotros somos tontos útiles. nos dimos cuenta, ahora nos estamos dando cuenta que Estados Unidos sí podía atajar la droga de las lanchas que van para su territorio. Claro que sí. Porque no sabíamos que se podía ver desde el aire todo eso y bombardearlo. Claro que sí. Claro. Entonces nosotros siempre nos preguntábamos cómo es que Estados Unidos permitía que llegara la droga. Bueno, pues el gobierno de Donald Trump está demostrando cómo que llegan. Mira el caso de Maduro. Entonces, ¿cómo detectaron esos buques rápidamente y otros casos no se han podido detectar? Señor, esto es un problema sistémico. Pero es que hay demasiada tecnología, señores. Me dicen Miren, que ahí es que está la economía. Mira, ahí es que mira, está el mira, desarrollo de mira, la economía, señor. Mira, los expertos Claro. dicen De los que países. la tercera parte de la economía norteamericana depende del movimiento de las drogas. No se jode. Entonces, aquí en la República Dominicana hay demasiados radares, hay demasiada tecnología para interceptar, para detectar todo lo que está al aire, señores, inmediatamente. Entonces, no es posible como aquí pueden entrar tantas lanchas rápidas, tantas aeronaves, por ejemplo, como van y la tiran por ahí en esas costas amplísimas La costa de Azua y de y Barahona, Barahona. sí. En Barahona, señores, en Barahona hay una subeconomía que vive del mundo de las drogas, de los paquetes que se encuentran boyando en el mar, de los que se le han caído a esas avionetas que vienen y la tiran. Y yo tengo testimonios, hice varios reportajes para Talentillas de personas que prefirieron dejar sus viviendas en el centro del pueblo para ir a construir viviendas módicas, En las modestas, costas. cerca de la playa, Claro. para estar pendientes de lo que aparece ahí. Y entonces pescan más droga que pescados. Mira, los mi amor, pescadores. Bueno, esos aguántalo ahí, que pescadores se entienden. ponen a monitorear. El rey Señores, de a Najayo, monitorear. el rey de Najayo es una película y entonces que aborda el tema de la historia o cómo se creó la figura o todo el reinado de Rolando Florian Félix. Fue así y ahí se nota cómo su tío, familiares comenzaron a esos paquetes que flotaban Enriquecerse. y a enriquecerse Bueno. después de ser el zar de la droga del sur en República Anoche Dominicana. el presidente Donald Trump habló a la nación, pero vamos a hablar de eso más adelante porque ahora vamos con la portada. Ok. Así es tiempo de informarnos accediendo a www.sumundodigital.com. Es el diario editado por Multimedios Su Mundo, siempre con informaciones interesantes. Tiene la portada en la pantalla de su televisor. En las globales, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, despliega a su armada para escoltar petroleros y eleva tensión naval con Estados Unidos. En otro orden, Consejo de Ministros revisan avances del gobierno y definen ruta de trabajo para el 2026. El tremebundo Carlos Balcácer califica de miedoso al juez Rigoberto Sena por falla en caso de Senasa. Vencieron a más de 720,000 trabajadores. Fernández critica
el presupuesto del 2026 sin la indexación. Se refiere a Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional. En una entrevista exclusiva aquí en Matutino Su Mundo, Melanio Paredes sobre caso Senasa es la radiografía del deterioro moral y de la corrupción en el país. Diputados aprueban de urgencia emisión de deuda por 401.767 millones de pesos para completar el presupuesto del próximo año. A la carrera, más deuda. 2 escuadrones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos instalaron base en el AILA, que es el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez de aquí. Bueno, en otro orden, inician reorganización de Valladolid con 212 millones en obras turísticas. Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte pide a Abinader retirar proyecto de fusión del MINET-MESID. En último puesto, pésima noticia para los liceístas. Licey sufre su 5º revés en la línea ante las Estrellas Orientales, 10-2. Eso es una paliza. Sí, Amplíe todas estas informaciones en www.sumundodigital.com, el diario digital de Multimedios Su Mundo, preparada siempre con un elevado nivel de profesionalidad, apegados siempre a la objetividad y la imparcialidad. Infórmese con nosotros. Bueno, ahí está. Bueno, anoche se reunió el Consejo de Gobierno, el presidente de la República reunió todo su gabinete para pasar balance, suponemos, ¿verdad?, de lo que ha sido el 2025 y poner en perspectiva de lo que será el 2026, que está a un tiro de piedra ya la entrada del 26. Y como siempre, los presidentes pues reúnen su gabinete y me imagino que ahí pasar balance de lo que ha sido este año debe ser un tema incómodo para el presidente Luis Abinader. Ha sido un año difícil porque la economía no creció como debía, es decir, creció la mitad de lo que ha estado creciendo en los últimos 30 años prácticamente. La mitad de lo que debió haber, de lo que hemos estado creciendo, porque hemos estado creciendo en promedio de un 5%. Y si apenas llegamos a 2 puntos y tanto, 2.3, 2.4, es la mitad de lo que hemos estado creciendo, lo cual es mucho la caída, y muchos de los especialistas y los economistas que hemos conversado aquí hablan de la baja inversión en la infraestructura, en las inversiones de infraestructura, que es la locomotora de la economía porque arrastra todos los demás subsectores. Entonces esa inversión pues se ha caído, y además uno de los elementos positivos, digamos, que ha sostenido en parte la economía dominicana es el aumento y el sostenimiento de las remesas, que andan alrededor del 8% del PIB, las remesas de los dominicanos, que sostiene bastante la economía. Así que ese fue el encuentro de anoche. Hay que ver a quién le dieron su boche ahí, a quién le jalaron la oreja, porque hay gente sentada ahí como que... Mira, y eso estaban anoche. Yo estoy viendo ahí, en esa imagen que están presentando, estoy viendo a Fulcar y estoy viendo... ¿Qué hace Fulcar ahí? A Deligne, que él Ministro de Estado sin cartera. Él está allá. Secretario de Estado sin cartera. ¿Qué hace adelante? Sí. Porque son dos que tocan, está Deligne Ascensión y él. Y adelante, ¿y por qué lo ponen adelante si son sin cartera? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué es que siempre colocan a Deligne Ascensión y a Fulcar uno al lado del otro? Y eso lo vimos también en la toma de posesión. Esos dos salieron calientes. Ellos estaban ahí. Bueno, yo me imagino que en ese Consejo de Gobierno me sorprendió esa convocatoria que hizo el presidente a todos los funcionarios, y precisamente cuando contábamos el día de ayer a 17 del mes de diciembre, regularmente cuando se convoca el Consejo de Gobierno lo hacen temprano, o sea, creo que ha habido una motivación también que invitó al presidente Luis Abinader a convocar al Consejo de Gobierno, aparte de pasar balance también, como decía Graimer, también a dar esa jaladita de orejas a aquellos funcionarios que están en sus funciones y que manejan ciertos presupuestos, a invitarlos a ellos a que tengan el manejo correcto, ¿verdad?
ustedes han visto que siempre hemos destacado que el presidente lo habían dejado solo y que está luchando con todas estas situaciones. Lamentablemente, un caso tumba el otro y cada vez que sale un caso que tiene relacionado a temas de corrupción, uno supera el otro y de verdad que deja mucho que decir, donde el gobierno ha abogado mucho por el cese de la corrupción y de la impunidad en República Dominicana. El Consejo de Gobierno, pasar balance a lo que ha estado aconteció durante todo el año, pero también la invitación a esos funcionarios a exhibir un comportamiento correcto y a ejercer con gran responsabilidad esa función para la cual fueron elegidos en el tren gubernamental en representación de cada una de las instituciones. Yo creo que el gobierno ahora mismo no puede darse el lujo de verse envuelto en otro escándalo más, por lo que yo entiendo que el presidente en estos momentos en ese Consejo de Gobierno hizo el llamado a la atención a que reflexionaran los funcionarios sobre el comportamiento y sobre la responsabilidad que están teniendo en la institución que están dirigiendo en esos momentos. Antes de que Monclús y José Tomás aborden el tema, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de la Presidencia, Paliza. José Ignacio Paliza. Vamos a ver. Hoy hemos celebrado el 54º Consejo de Ministros, le hace el número 54, contado a partir del 16 de agosto del 2020, contado para hoy miércoles 17 del 2025, el último Consejo de Ministros pautado para este año. Como es usual en las gestiones del presidente Luis Abinader, al concluir cada periodo, cada año calendario, pues tendemos a reunirnos a fin de poder dar una mirada al año en conclusión y trazar los objetivos, las metas, los anhelos para el próximo año. Esto para que nos permita en este espacio de reflexión usual que se da en el tiempo de las festividades, pues que podamos ponderar, planificar y pensar un poco más el inicio de año. En el 2024, en noviembre del 2024, priorizamos 10 metas específicas para lograr alcanzar para el 2028, así como también comunicamos una meta a un plazo mayor, que es meta RD 2036. En este Consejo de Ministros pudimos de manera particular ver cada una de las metas, de las 10 metas priorizadas, así como también de sus avances y de los elementos que deben de convocarnos a ejercer mayor nivel de trabajo, ahínco y de inversión para dar conclusión a las mismas. De igual manera, en la voz del ministro de Hacienda, Magín Díaz, pudimos conocer de los fundamentos macroeconómicos que han dado estabilidad a la economía dominicana en este periodo, así como también de las perspectivas para el año 2026, que son efectivamente mejores que las que de este año que acabamos de concluir. De igual manera le informamos a ustedes que el próximo 11 de enero desarrollaremos una jornada de articulación del gobierno, una jornada, un consejo de ministros de todo un día que estaba pautado para hacerse en un tiempo anterior, pero que como consecuencia de Melissa tuvo que posponerse. Lo celebraremos el próximo día 11 de enero con la asistencia de organismos multilaterales y con la participación de algunos técnicos, estudiosos, profesionales internacionales que vendrán a acompañarnos en esa jornada de articulación y que será quizás el empuje inicial de este próximo año 2026. Agradezco a cada uno de ustedes de manera muy particular el apoyo que nos han brindado durante el transcurso de este año. Este año ha sido un año cargado de retos, pero donde también podemos exhibir grandes avances en áreas como la reducción de la criminalidad, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de las áreas o de los sectores que mayor nivel de remesas generan hacia nuestro país, en la calidad o en la expectativa de vida de la gente, en la formalización del empleo. Hay tantos aspectos que como país nosotros podemos exhibir ante la... Bueno, ahí está el ministro de la Presidencia dando un resumen de lo que se abordó en el día de ayer y bueno,
está diciendo informaciones estratégicas, dijo 10 metas que se enunciaron anoche, 10 metas para el 2028. Es decir, que no solo hablaron del 2026, sino No, que definieron en el 2024 10 metas estratégicas para este año 2025. No, dijo 10 metas que están fijadas, que alcanza hasta el 2028, es decir, el gobierno completo. Y dijo también que se abordaron el tema RD 2036, es decir, una década para adelante de proyección de manejo de la economía y del Estado en sentido general, y para el 11 de enero entonces un nuevo consejo local con organismos multilaterales incluso. Yo le voy a dar el paso a José Tomás, pero una crítica a los medios de comunicación. La noticia de Paliza es que va a haber un seminario el 11 de enero, domingo 11 de enero, de un día entero, para hacer una proyección, una revisión profunda. No solo el Consejo de Ministros, porque ahí dicen Consejo de Ministros, pero tú ves a Gloria Reyes, ves a Secretario de Estado sin cartera, entonces y no allá es Elisa, ministro. que dirige También, y el FITRAN. perfecto, entonces quiere decir un Consejo de Gobierno ampliado. Sí, claro. Eso, entonces tienen un problema ahí en definir el órgano que se reúne. Y solo quiero puntualizar, porque hemos dicho aquí en la mesa como que mira, es Carlos un consejo como que no estaba previsto. Lo que pasa es que en la normativa, en la Carta Política, se establecía que previo al último, o en el desarrollo del último... Discúlpame, Monclús, discúlpame, que hay un tema técnico con tu micrófono. Ok, está bien. Te vamos a incorporar de nuevo, que están unos conspiradores aquí para que no escuchar tu voz diáfana y revolucionaria, José Tomás. Lo que tú apuntabas es importante. Un periodista con agudeza, obviamente, habría captado esa información que ofreció José Ignacio Paliza como la información más relevante, porque fue la revelación al final de la celebración de esa sesión del Consejo de Ministros, que fue una sesión ampliada. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ministros lo integran los ministros, y ahí estaban participando, que son 22 ministerios, y ahí estaban participando directores generales y funcionarios de otras áreas que no forman parte como tal de ese organismo deliberativo y consultivo. Pero bueno, el anuncio de José Ignacio Paliza de que el día 10 de enero van a celebrar un seminario en el que van a participar técnicos de organismos multilaterales internacionales, eso de alguna manera hace que uno piense en que el gobierno está claro en que no hemos concluido bien en materia económica, que no hemos concluido, no hemos cumplido las metas y las proyecciones de crecimiento que se trazó el gobierno. Hablamos de un crecimiento de 3%, 3.5%, y vamos a llegar a un 2.3, 2.5%, muy por debajo de las proyecciones del gobierno. Aún así, nos mantenemos un poquito por encima de gran parte de los países de América Latina, pero nosotros no podemos conformarnos con eso. Nosotros somos República Dominicana. Como decía Graimer, tenemos un crecimiento de las remesas, pero también tenemos un crecimiento de los ingresos por turismo y también las exportaciones, que han estado creciendo, que hasta septiembre último habían aportado más de 10,000 millones de dólares a la economía dominicana. Súmale la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, que está por encima de los 4,000 millones de dólares. Me informó un economista ayer que está un chin camuflajeado el tema de la inversión extranjera directa, porque hay muchos dominicanos ahí, pero que tienen nacionalidad norteamericana, por ejemplo, y de otras, pero sobre todo norteamericana, que aparte de la remesa vienen a comprar y a invertir en sectores inmobiliarios y otras cosas, y entonces cae en la extranjera, pero en realidad son dominicanos también. Sí, pero extranjera es porque, bueno, viene del exterior, y además es una inversión en dólares, no es una inversión en pesos. Entonces yo pienso que es correcto que la coticen. Pero miren, yo quiero centrarme un poco en algo que quizás mucha gente ve como un dato baladí, pero no lo es. Y es en el lenguaje facial, el lenguaje corporal. ¿Qué decían los rostros de la mayoría de las personas que estaban ahí? Serios. Yo lo que leí ahí fue preocupación,
enfado en las expresiones de algunos de los funcionarios. José Ignacio Paliza no estaba hablando en el tono que siempre acostumbra hablarlo. Su rostro no decía lo mismo. Siempre es un hombre que tiene una sonrisa a flor de piel. Una ¿Quién? sonrisa. ¿Quién? José Ignacio Paliza. No, es un Cada gruñón, vez que como habla. que- No, cada vez que habla. un gruñón. Irónico, Él sonríe, pero en este caso. Ahí no. En este caso no estaba así. Veía Preocupación. rostros adustos. Entonces, parece ser que la temperatura y el ambiente de esa reunión fue un poco calcinante. Parece ser que los discursos fueron un poco urticantes y a lo mejor hirieron las epidermis de algunos de los funcionarios que estaban ahí, porque yo estoy seguro que el presidente de la República repartió sus bochecitos en esta reunión, además de evaluar los cimientos, ¿verdad?, que sostienen la economía dominicana y trazar las líneas de acción para lograr un 2026 mejor que este año que está concluyendo. Nadie regaló una sonrisa a los fotógrafos, fíjense. Nadie. Y Gloria, pero mire, No, mire la no. mirada de Gloria. Gloria está mirando por la Miren boca. ahí la de Gloria, pasen otra vez la imagen para que ustedes vean. Una comunicación no verbal. Gloria Reyes, vamos a ver. Dígame, Concluye doctor. al fondo. Preocupante. No, preocupante. Pareció juez. Claro. Sí, no, vaya al fondo, señor abogado. Porque los conspiradores lo interrumpieron, Sí, no, le no, dañaron el Graimer, micrófono. seré bien breve. Preocupación, y lo que tú dijiste fue letal. CEPAL, Fondo Mírale. Monetario Internacional, BID, Banco Mundial, son los grandes prestamistas de la República Dominicana, y ahora el Banco Centroamericano de Inversión, BCI, ¿verdad? BCE, que está invirtiendo puntualmente, prestando puntualmente para obras de República Dominicana. Pero la CEPAL fue contundente, decía que la región solo iba a crecer 2.2%. Yo no sé de dónde Paliza se saca que fue un desempeño, él usó un término que nosotros aquí fuera del aire dijimos, ¿cómo así? Porque decía Graimer, la media, o sea, crecimos solo. Es más, todavía no podemos apostar, pero lo que dicen los economistas más conservadores es que solo vamos a crecer 1.9%, no 2.2% que dice la CEPAL, y que el gobierno en su momento llegó de manera alocada a decir que vamos a crecer 3 y 4%. Escuché yo voceros del gobierno decir eso. Entonces, si las cosas estuvieran tan bien, no tuviéramos en el mercado de bonos colocando eso que leímos en la portada de nuestro periódico digital. No tuviera el presidente 401,000 Millones colocaron ayer. millones. Si de pesos. tuviéramos, es una pregunta para ir a la pausa, tan holgado económicamente, o hubiésemos registrado un desempeño positivo, como dicen los economistas, hubiesen indexado el salario con la propuesta del senador Omar Fernández, y eso no ocurrió. Era lo que quería decir y ya lo dije. Bueno, sí. Vamos a la pausa, señores. Retornamos en breve. Vamos a conversar más adelante con el senador Rafael Barón Duluc, senador por la provincia La Altagracia, Cholitín. Vamos a conversar con él de los temas políticos, obviamente, pero lo hemos convocado para hablar sobre todo sobre la fusión del Ministerio de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Al retorno. Matutino Su Mundo.